Buenas tardes, son las 3 hora central europea. Estamos viendo imágenes en directo de lo que va a ser la ceremonia de inauguración de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, que va a ocupar los antiguos las instalaciones de lo que ahora es el consulado de Estados Unidos en Jerusalén. Entre otras autoridades están asistiendo el primer ministro israelí, el presidente israelí y otros altos cargos del gobierno de aquel país, también de Estados Unidos. Y al mismo tiempo se están produciendo manifestaciones en Gaza en las que hasta ahora han muerto al menos 30 personas y hay más de 1.500 heridos. Los palestinos consideran esta decisión que fue tomada que fue comunicada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 6 de diciembre del año pasado, como una provocación, y por ello se están manifestando en Gaza desde hace semanas. Estamos viendo una ceremonia llevada a cabo por los marines de Estados Unidos. Breeze it! Arms! Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight? Las últimas informaciones sobre las manifestaciones, las protestas que se están llevando a cabo en Gaza hablan ya de 37 palestinos muertos y más de 1.600 heridos. For the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare. Tras esta pequeña introducción de la presentación de los colores de la bandera de Estados Unidos por parte de los marines y el himno de Estados Unidos que estamos escuchando, hablará el embajador de Estados Unidos. Estamos viendo a la derecha algunas imágenes de hoy, de las protestas que hasta ahora han terminado con la vida de 37 personas en la franja de Gaza. Retire the colors! Hablará, como decíamos, ahora el embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, que por tanto trasladará su residencia a Jerusalén. A la izquierda de sus pantallas están viendo imágenes en directo de la ceremonia, a la derecha imágenes a lo largo del día de lo que ha sido la protesta en Gaza. Vamos a escuchar al embajador de Estados Unidos, David Friedman, que va a intervenir primero en esta ceremonia. Distinguished guests and dear friends, Tammy and I welcome you to the opening and dedication of the United States Embassy in Jerusalem, Israel.
On this exact day, 70 years ago, at almost this exact time, David Ben-Gurion declared Israel's independence. Just 11 minutes later, President Harry Truman caused the United States to be the very first nation to recognize the reborn state of Israel. He later regretted that he waited so long. 70 years since that memorable event, almost to the minute, the United States finally takes the next step, a step awaited, voted upon, litigated, and prayed for all these years. Today, we opened the United States Embassy in Jerusalem, Israel. Again, the United States leads the way as the first nation to do so. So many have worked so hard and for so long for this day to come, and they all deserve our thanks. But make no mistake, today's historic event is attributed to the vision, the courage, and the moral clarity of one person to whom we owe an enormous and eternal debt of gratitude, President Donald J. Trump. We have among us an extraordinary gathering of American patriots and Israeli leaders. I'd like to recognize a few of them. From our host country, the President of the State of Israel, His Excellency Reuven Rivlin, and wishing the best to your wife, Nechama. The Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu, and his wife, Sarah. The Mayor of Jerusalem, Nir Barkat, and his wife, Beverly. The Speaker of the Knesset, Yuli Edelstein, and his wife, Irina. The Leader of the Opposition, Isaac Herzog, and his wife, Michal. The Deputy Chief Justice of the Israel Supreme Court, Hanan Meltzer. The Head of the Israel Defense Forces, General Gadi Eisenkot. The Ashkenazi Chief Rabbi of Israel, Rav David Lau. The Sephardi Chief Rabbi of Israel, Rav Yitzchak Yosef. And the former Chief Rabbi of Israel, Rav Yisrael Meir Lau. También hay autoridades religiosas, cabinet members, members of the Knesset, members of the IDF, mayors, and religious leaders. From the executive branch of the United States government, it is my pleasure to welcome the leader of the President's delegation, the Deputy Secretary of State, John J. Sullivan. El embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, está presentando al secretario de Estado de Defensa, el subsecretario de Defensa, John Sullivan. Está presentando también a Jared Kushner, está presentando al secretario de Economía, también a su hija Ivanka Trump. Como les decimos, estamos presenciando el primer discurso de esta ceremonia de inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, que ha despertado muchísimas protestas en la Franja de Gaza. De momento son 37, al menos 37 los palestinos muertos en estas protestas. Estamos escuchando al embajador de Estados Unidos, David Friedman, presentar a todas las autoridades que están presentes en esta ceremonia de inauguración de la embajada. Senator Ted Cruz, Senator Dean Heller, and Senator Mike Lee. Thank you for coming.
And from our House of Representatives, a delegation led by Congressman Joe Wilson, Congressman Tom Rice. Está presentando a los altos cargos de Estados Unidos que están presentes en esta ceremonia de inauguración de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Les recordamos que fue una decisión polémica tomada por Donald Trump, o comunicada por Donald Trump el día 6 de diciembre, y que ha esperado hasta ahora para concretarse. La embajada de Estados Unidos ocupará las instalaciones de lo que hasta ahora era el consulado de Estados Unidos en Jerusalén. Who also has been a strong advocate for Jerusalem, Governor Rick Scott. In 1995, the Jerusalem Embassy Act. En 1995, la ley para constituir la embajada en Jerusalén fue aprobada. I should add, by a former senator who is here today, Senator Joseph Lieberman. Y que fue liderada por el senador que está aquí hoy, Joseph Lieberman, que es retirado. That law, which was reaffirmed just last year by a vote of 90-0 in the Senate, declared Jerusalem to be the capital of Israel and mandated the move of the embassy. Esa 23 long years embajada, passed dice, since the transfer of the embassy está recordando el embajador que fue aprobada en 1995 la ley que decidió que la embajada de Jerusalén sería la embajada de Estados Unidos. Jerusalén sería la sede de la embajada de Estados Unidos. Mientras escuchamos al embajador hacer la presentación de esta ceremonia, estamos viendo a la derecha imágenes de lo que han sido las protestas en Gaza a lo largo del día, que, como les decimos, han dejado al menos 37 muertos palestinos y más de 1.600 heridos. John Winthrop, in 1630, as he approached Massachusetts Bay, spoke of his quest to build the New Jerusalem as a city on a hill, a phrase later expanded by President Reagan to be a shining city on a hill. The United States established its consulate in Jerusalem in 1844, 104 years before the birth of the State of Israel. And President Lincoln, relaxing for the first time in years as the Civil War came to an end, told his wife, Mary, that it was finally time for him to take some rest, and he expressed his hope and desire to visit the holy city of Jerusalem. Many say that those were his last words as he sat next to her in Ford's Theater. I think President Lincoln is smiling today as another great Republican, Donald J. Trump. El embajador de Estados Unidos en Israel está diciendo que las últimas palabras de Lincoln antes de morir tras ser tiroteado en el teatro fue que quería volver a Jerusalén a verla, que quería ir a Jerusalén a ver la ciudad de Jerusalén, y ha dicho que seguramente Lincoln está sonriendo ahora mismo en el cielo haciendo una interpretación bastante libre del pensamiento de Abraham Lincoln, y lo ha conectado con ha dicho, otro gran republicano como Donald Trump. Vamos a ver cómo ahora mismo dos figuras religiosas, una cristiana y otra judía, van a dar sus bendiciones a los asistentes. Heavenly Father, we come before you, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, thanking you for bringing us to this momentous occasion in the life of your people and in the history of our world. 4,000 years ago, you said to your servant Abraham that you would make him the father of a great nation, a nation through whom the whole world would be blessed.
Hay dos representantes, uno cristiano y uno judío en la tarima, los representantes de dos de las tres grandes religiones, porque obviamente la religión musulmana hoy está muy enfadada con esta decisión del presidente Trump de trasladar la embajada a Jerusalén. Las protestas en la Franja de Gaza han dejado al menos 37 muertos y más de 1.600 heridos en una de las jornadas más sangrientas de los últimos años. Hay algunos que ya dicen que es una de las jornadas más sangrientas desde 2014. When you fulfilled the prophecies of the prophets from thousands of years ago and regathered your people in this promised land. Now we want to thank you, especially today, for the courageous leadership of Prime Minister Benjamin Netanyahu and his determination to do. Estamos escuchando al pastor Robert Jeffries. Vamos a dejarle las imágenes en directo de esta ceremonia de inauguración en unos instantes, pero no se vayan porque volveremos con más información, tanto de esta ceremonia de inauguración de la embajada en Jerusalén, como con informaciones, las últimas informaciones sobre los enfrentamientos en Gaza, que, como les decíamos, han dejado al menos 37 muertos y más de 1.600 heridos. Hay que recordar que hoy es la víspera de la Nakba, un día en el que los palestinos recuerdan el desastre de la guerra de 1948. Vamos a seguir con esta y otras historias aquí en Euronews.